Estuve una semana en coma, suspendida entre la vida y la muerte. Cuando por fin abrí los ojos, no me recibió el abrazo de mi marido, sino un papel arrugado sobre la mesa de al lado. Paga tú sola el Hospital Santa María de Madrid. Solo me causas problemas. Lloré durante horas, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba después de ser abandonada por el hombre al que había entregado todo, hasta que un hombre misterioso, vestido con un traje impecable, entró en mi habitación y dijo: «Sécate las lágrimas. Tu marido acaba de tirar un diamante para agacharse a recoger piedras de la calle». Antes de que la historia empiece, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y no olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndote relatos cada vez más intensos. El fuerte olor a medicamentos fue lo primero que despertó los sentidos de Vanessa. Al recuperar la conciencia, sus párpados pesaban como si alguien hubiera colocado sobre ellos toneladas de plomo. Su cuerpo entero dolía, rígido y entumecido tras un sueño demasiado largo. Con esfuerzo se obligó a abrir los ojos. La luz blanca del fluorescente del techo la cegó, obligándola a parpadear varias veces hasta acostumbrarse. El zumbido monótono del aire acondicionado llenaba el silencio denso de la habitación. Vanessa movió un poco los dedos para asegurarse de que seguía viva y de que aún tenía control sobre su propio cuerpo. Sus recuerdos eran borrosos, apenas destellos de un dolor terrible en la cabeza, y después, oscuridad. Giró lentamente el rostro hacia la derecha, esperando encontrar a Jairo, su marido, dormido en la silla, quizá con la mano aferrada a la suya, velando por ella. Durante 5 años de matrimonio, Vanessa se había esforzado por ser una esposa entregada y atenta. Imaginaba a Jairo desesperado, preocupado, rezando por su recuperación, pero aquella esperanza se quebró en un segundo cuando su mirada recorrió la habitación. Estaba vacía. La silla de acompañante, impecablemente colocada en un rincón, parecía no haber sido usada en mucho tiempo. No había flores, ni frutas, ni tarjetas y, lo más doloroso, no había rastro de Jairo. El corazón de Vanessa se encogió. El miedo le ascendió por el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Por qué su marido no estaba allí cuando despertó? La garganta le ardía de sed. Quiso llamar a una enfermera. Entonces vio el papel sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua cubierto por una fina capa de polvo. Era una hoja arrancada a toda prisa de un cuaderno escolar, doblada en 2, sin sobre. Con la mano temblorosa, débil y asustada, estiró los dedos hasta alcanzarla. Algo dentro de ella le gritaba que había algo muy malo en ese mensaje. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza dolorosa. Desplegó la hoja con lentitud. Reconoció al instante la letra apresurada y tosca de Jairo. Leyó la primera frase y el aire se le atascó en los pulmones. El mensaje era brutal, directo, sin rodeos. Le informaba que debía pagar ella misma todos los gastos del Hospital Santa María de Madrid cuando despertara. La siguiente línea fue aún más cruel. Él afirmaba que Vanessa solo servía para complicarle la vida. Al final, unas palabras de despedida frías y breves. Se marchaba y no pensaba volver jamás para hacerse cargo de una esposa enfermiza. La hoja se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Para Vanessa, el mundo entero se desplomó en ese instante. Las lágrimas que había intentado contener brotaron sin control por sus mejillas hundidas. Sus sollozos rompieron el silencio helado de la habitación. El dolor físico de despertar de un coma no era nada comparado con el que le desgarraba el pecho. Lloró desconsolada, lamentando su suerte. Recordó cada sacrificio que había hecho, cómo aceptó vivir de forma sencilla, cómo guardaba cada euro para su futuro, cómo se desvivía por atender a Jairo, cómo cedía una y otra vez ante su ego, y el pago por todo ello había sido el abandono en su momento de mayor vulnerabilidad, ser tratada como un estorbo y arrojada como basura. Vanessa se sintió la mujer más ingenua del mundo por haber amado a un hombre como él. El tic-tac del reloj de pared marcaba las horas mientras ella se hundía en un llanto interminable,
Tenía los ojos hinchados, la respiración agitada y una sensación de vacío absoluto. No le quedaban padres ni hermanos. Ahora también se quedaba sin marido. Se sentía completamente sola, sin un solo motivo para seguir viviendo. En lo alto de su desesperación, cuando ya solo podía mirar fijamente el techo, escuchó el giro de la manija de la puerta. No se movió. Pensó que sería una enfermera revisando el suero o quizá un médico irritado por las facturas sin pagar, pero los pasos que entraron eran firmes, seguros, diferentes a los pasos apresurados del personal. La figura se acercó hasta su cama. Un aroma de perfume masculino, caro y elegante, comenzó a desplazar el olor a medicamentos. Vanessa giró la cabeza lentamente y vio a un hombre de mediana edad erguido junto a su cama. Llevaba un traje perfectamente cortado, el cabello peinado con cuidado, ya salpicado de canas, y el rostro irradiaba a la vez serenidad y firmeza. No la miraba con lástima ni con superioridad, sino con una mezcla de respeto y sincera preocupación. Vanessa se quedó desconcertada. No lo conocía. Pensó que quizá era alguien de administración dispuesto a reclamarle el pago del Hospital Santa María de Madrid. Se apresuró a secarse las lágrimas con el dorso de la mano, intentando parecer fuerte aunque por dentro se sintiera hecha pedazos. Se preparó para escuchar cómo la echaban de allí, pero el hombre solo esbozó una leve sonrisa tranquilizadora. Inclinó un poco el cuerpo con una cortesía antigua y habló con voz grave pero suave. Se presentó como don Renato. Vanessa guardó silencio, esperando su explicación. Él lanzó una mirada fugaz al papel que yacía en el suelo, la carta de Jairo, y luego volvió a mirarla a los ojos. «No derrame ni una lágrima más por la basura», dijo con calma. Su marido acaba de tirar un diamante por ir recogiendo piedras en la calle. La frase la golpeó como una bofetada, pero al mismo tiempo sonaba extrañamente cierta. Don Renato dio un paso más y, con un tono cargado de intención, añadió: «Jairo acaba de cometer el mayor error de su vida, porque no tiene idea de quién es usted realmente». Aquellas palabras hicieron que a Vanessa se le erizara la piel. Era como si aquel hombre conociera un secreto profundo sobre su propia existencia. Lo miró con el ceño fruncido, incapaz de conciliar su realidad de mujer aparentemente pobre y sola con semejante metáfora de diamante. Durante años, ella se había visto a sí misma como una huérfana que luchaba por sobrevivir en Madrid, España. Antes de conocer a Jairo, hacía 5 años. Nunca tuvo recuerdos nítidos de su infancia, solo fragmentos borrosos que jamás lograba encajar, y siempre había atribuido ese vacío a un supuesto trauma, por un accidente del que Jairo solía hablarle. Con voz ronca, Vanessa le pidió a don Renato que le explicara qué significaban esas palabras sobre diamantes y piedras. Él arrastró una silla desde la esquina de la habitación, la colocó junto a la cama y se sentó sin perder su porte recto y respetuoso. Empezó a hablar con cuidado, pero con absoluta claridad. Le contó que 5 años atrás ella había sufrido un gravísimo accidente que le provocó una amnesia parcial. En medio del caos, se separó de su verdadera familia. Jairo, que quizá pasaba por allí por casualidad, o quizá tenía todo planeado, apareció como un supuesto héroe salvador. Como Vanessa no recordaba quién era ni de dónde venía, se aferró a él como única tabla de salvación. Jairo aprovechó esa dependencia para convencerla de que no tenía a nadie en este mundo, haciéndola sentirse en deuda con él, como si realmente le debiera la vida. Vanessa escuchaba con la boca ligeramente abierta, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas largamente incompleto empezaban, por fin, a encajar. Recordó cuántas veces Jairo le había repetido que gracias a él seguía viva, que sin él no sería nadie. Esas frases la habían mantenido siempre obediente y sumisa, como si cada capricho de su esposo fuera un precio justo por haberla salvado. Don Renato sacó entonces una tableta digital de su maletín. Al encender la pantalla, aparecieron varias fotografías del pasado de Vanessa. Ella se vio a sí misma, pero diferente, vestida con ropa de diseñador, luciendo una sonrisa radiante, posando al lado de un hombre mayor de aspecto imponente. Don Renato explicó
que aquel hombre era su padre biológico, don Eduardo, un magnate dueño de un conglomerado de empresas que operaban en distintos sectores. Vanessa sintió un vuelco en el corazón cuando oyó que su padre había muerto 2 años atrás, enfermo, sin haber dejado nunca de buscar a su hija desaparecida. Don Renato había sido el hombre de confianza de don Eduardo, encargado de continuar la búsqueda fuera del alcance de la policía y de los medios. Tras un camino largo y agotador, por fin la había encontrado postrada en una cama del Hospital Santa María de Madrid, abandonada por su propio marido. La verdad la golpeó con fuerza. No era una mujer sin origen ni recursos, como siempre había creído. Era la única heredera de una fortuna que jamás habría imaginado. Y, sin embargo, el dolor por la traición de Jairo no se disipaba. Descubrir quién era realmente hacía que todo lo que él le había hecho resultara aún más cruel. Don Renato deslizó el dedo por la pantalla y mostró otro tipo de documentos. Extractos bancarios. Explicó que, durante la semana en que Vanessa había estado en coma, él se había dedicado a investigar a Jairo. Los movimientos de cuenta revelaban que él había vaciado en secreto todos los ahorros compartidos, el dinero que Vanessa había reunido euro a euro con tanto esfuerzo. En lugar de usarlo para sus tratamientos o para su futuro, lo había transferido a la cuenta de una mujer llamada Bárbara. Ese nombre le resultó dolorosamente familiar. Bárbara era su mejor amiga, la mujer con la que solía comer en casa, la confidente de todos sus problemas de pareja. El cuerpo de Vanessa empezó a temblar de rabia contenida. No solo había sido abandonada, también había sido traicionada por las 2 personas en las que más confiaba. Don Renato la miró con compasión, pero con firmeza. Le aseguró que no debía preocuparse por la factura del Hospital Santa María de Madrid ni por dónde vivir después. Todas las propiedades y recursos de su familia estaban listos para regresar a manos de su verdadera dueña. A partir de ese momento, su misión sería protegerla y devolverle sus derechos y su dignidad. Justo entonces, el viejo teléfono de Vanessa, con la pantalla rajada, vibró sobre la mesita. En el display apareció el nombre de Jairo. El corazón de Vanessa volvió a latir con fuerza, pero esta vez no por amor ni nostalgia, sino por una mezcla de odio y repulsión. Miró a don Renato buscando fuerza. Él asintió, invitándola a contestar. Con la mano temblorosa, Vanessa deslizó el dedo sobre el botón verde y acercó el teléfono al oído. No le dio tiempo a pronunciar ni una palabra. La voz áspera de Jairo estalló al otro lado de la línea. Sin saludos ni preocupación, anunció que al día siguiente iría al Hospital Santa María de Madrid, no para verla ni pedirle perdón, sino acompañado de un abogado. Quería acelerar el divorcio y lo dejó claro con tono soberbio. La advirtió de que no soñara con obtener un solo euro del patrimonio conyugal porque, según él, ella jamás había aportado nada a la economía del hogar. Solo era un gasto constante. Cada insulto era como un latigazo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez ardían de rabia. Vanessa guardó silencio, escuchando cada palabra, dejando que Jairo vaciara todo su veneno. A su lado, don Renato apretó los puños, indignado por lo que oía. Cuando Jairo colgó sin despedirse, Vanessa bajó lentamente el teléfono y fijó la vista en la pared blanca. La expresión de sus ojos comenzó a transformarse. La mirada que antes estaba llena de tristeza y desesperación se afiló, fría y decidida. Algo nuevo despertó en ella. Ya no era la Vanessa débil y ciega de amor. Era una esposa traicionada, con un poder inmenso detrás, un poder que sus enemigos aún ignoraban. Se volvió hacia don Renato y asintió con firmeza. Estaba lista para aceptar su verdadero destino y responder por cada lágrima que había derramado. A la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraban tímidamente entre las cortinas de la habitación del Hospital Santa María de Madrid, pero su calidez no alcanzaba a derretir el hielo que dominaba la atmósfera. Vanessa se había levantado antes del amanecer, se lavó el rostro, se colocó con cuidado un hijab sencillo y ordenado, y se sentó en la cama lo más erguida posible.
Don Renato se ocultaba detrás de la gruesa cortina divisoria, tal como habían planeado la noche anterior. Nadie que entrara debía verlo. Su misión era grabar todo lo que sucediera como prueba irrefutable para el futuro. Vanessa respiró hondo, tratando de apaciguar el torbellino que llevaba en el pecho. Tenía que interpretar un papel, volver a ser la Vanessa sumisa y tonta que su marido creía conocer. No pasó mucho tiempo antes de que unos pasos pesados resonaran en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, sin un mínimo gesto de cortesía. Jairo entró con el ceño fruncido, luciendo el gesto agrio que Vanessa conocía demasiado bien, pero lo que hizo hervir su sangre no fue él, sino la mujer que lo seguía pegada al brazo. Bárbara caminaba exagerando cada movimiento, aferrada con familiaridad al brazo de Jairo. Llevaba ropa llamativa, un bolso de marca colgando del hombro, un accesorio que Vanessa sabía demasiado bien que no podía costearse con el salario de una simple empleada, a menos que alguien se lo hubiera regalado. Vanessa agachó la mirada, ocultando el destello de odio que ardía en sus ojos y adoptando un gesto triste y suplicante. Jairo no perdió tiempo en preguntar por su salud ni en interesarse por cómo se sentía después de haber estado al borde de la muerte. Caminó directamente hasta la cama, la recorrió de arriba a abajo con una mirada de desprecio y resopló, como si su presencia fuera un estorbo más en su agenda. Arrojó con brusquedad una carpeta roja sobre el regazo de Vanessa. El impacto la sobresaltó. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. Eran los papeles de divorcio que él le había prometido por teléfono. Jairo cruzó los brazos sobre el pecho y se plantó ante ella como un juez cruel frente a una acusada indefensa. Empezó a hablar con voz alta y estridente, proclamando que estaba harto de cuidar de una mujer siempre enferma. Afirmó que Vanessa no era más que una carga económica que frenaba su prometedora carrera. Necesitaba, según él, a una compañera a su nivel, alguien que pudiera lucirse con él frente a sus socios, no una mujer de pueblo que solo sabía causarle problemas. Cada palabra era un cuchillo clavándose en el corazón de Vanessa, pero ella las tragó una a una sin responder. A su lado, Bárbara sonreía con suficiencia. Aquella amiga que tantas veces le había pedido dinero prestado, ahora la miraba con la soberbia de quien cree haber ganado la partida. Incluso se permitió comentar, con tono burlón, que Vanessa debería tener la dignidad de soltar a Jairo para que él pudiera ser feliz con una mujer más adecuada. Vanessa levantó lentamente la cabeza y los miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas calculadas. Dejó que resbalaran por sus mejillas, no por tristeza, sino para perfeccionar su actuación. Con voz rasposa y débil preguntó: ¿de verdad no hay una segunda oportunidad para nuestro matrimonio? La respuesta fue una carcajada cruel de Jairo. Se rió a carcajadas como si hubiera escuchado un chiste ridículo. La señaló con el dedo y dijo que no tenía sentido conservar basura dentro de casa. Aseguró que su decisión estaba tomada y que nada ni nadie la cambiaría. La apremió para que firmara de una vez aquellos documentos, porque tenía cosas mucho más importantes que hacer que aguantar el drama de su esposa. Con la mano temblorosa en parte por la rabia contenida y en parte a propósito, Vanessa abrió la carpeta roja. Sus ojos recorrieron las cláusulas, todas descaradamente injustas. En ellas renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes comunes y se comprometía a no reclamar ningún tipo de pensión tras el divorcio, dejándola literalmente a merced de una vida miserable, como si estuviera destinada a acabar en una pensión del barrio de Vallecas, Madrid. Jairo quería dejarla en la calle sin un centavo. Vanessa tomó la pluma que él le tendía. Contuvo el aliento unos segundos. En su interior se prometió que aquella firma no sería el sello de su derrota, sino el inicio de una guerra. Posó la punta de la pluma sobre el papel y trazó su nombre despacio, letra a letra, sobre el timbre fiscal. Apenas terminó, Jairo le arrancó la carpeta de las manos, como si temiera que se arrepintiera en el último segundo. Su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y satisfacción. Revisó el documento por encima y sonrió ampliamente a Bárbara. Parecían una pareja que acababa de ganar la lotería. Jairo incluso se permitió besar la mejilla de Bárbara delante de Vanessa,
una escena tan repulsiva que casi le revolvió el estómago. Luego la miró por última vez y declaró que desde ese día eran dos completos desconocidos. Le advirtió que no volviera a llamarlo y mucho menos presentarse en su trabajo o en su nueva casa a pedir dinero. Afirmó que no soportaría ver su cara nunca más. Vanessa agachó la cabeza guardando silencio, pero cuando Jairo y Bárbara dieron la espalda y caminaron hacia la puerta, levantó la vista. Su mirada ya no tenía rastro de tristeza, se había vuelto fría y cortante. En el instante en que Jairo apoyó la mano en la manija, ella habló con voz baja pero clara, muy distinta del tono débil de antes. Recuerda bien este segundo, Jairo. Eres tú quien me está echando. Eres tú quien me tira a la basura. No te atrevas jamás a arrodillarte para pedirme que vuelva. Jairo. Se detuvo un instante, rígido. Giró apenas la cabeza, mirándola con el ceño fruncido, extrañado por aquel cambio de tono. Sin embargo, su arrogancia borró cualquier sospecha. Bufó con desprecio, tomó la mano de Bárbara y abandonó la habitación dando un portazo que retumbó como el cierre final de un capítulo doloroso en la vida de Vanessa. Cuando el eco se desvaneció, la cortina del rincón se abrió. Don Renato salió con el rostro sereno, aunque sus ojos ardían de rabia. En la mano aún sostenía una pequeña cámara encendida que había registrado hasta el último gesto de la pareja traidora. ¿Está bien, señora?, preguntó. Vanessa se pasó la mano por las mejillas para borrar las últimas lágrimas falsas. Enderezó la espalda, respiró hondo y lo miró con seguridad. Estoy mejor que nunca, dijo. Esa basura se ha ido por su propia voluntad. Prepárelo todo para que me den el alta. Estoy deseando empezar mi juego. Gracias a las gestiones de don Renato, los trámites de salida del Hospital Santa María de Madrid se resolvieron con rapidez y sin problemas. No hubo discusiones por facturas atrasadas ni miradas de desprecio por parte del personal. Todo quedó saldado. Vanessa salió por la puerta principal, pero esta vez no se dirigió a una parada de autobús ni a ningún mototaxi, como habría hecho antes, sino hacia un sedán negro brillante aparcado en la zona VIP. Un chofer uniformado bajó con presteza, abrió la puerta trasera y se inclinó con respeto. A Vanessa aún le resultaba extraño recibir ese trato, pero se obligó a acostumbrarse. Subió al interior del vehículo, respirando el aroma del cuero y el aire acondicionado, y dejó atrás el olor opresivo del hospital. Durante el trayecto, miró por la ventanilla. Madrid, España, bullente y ruidosa, se deslizaba ante sus ojos, gente corriendo, coches atrapados en el tráfico, vendedores callejeros, y ella recordó las veces que había caminado por esas mismas calles, agotándose para ganar unos cuantos euros con los que mantener a Jairo. Un pozo de arrepentimiento quiso instalarse en su pecho, pero lo apartó. El coche dejó atrás la zona más concurrida y se adentró en un barrio exclusivo donde los edificios de oficinas daban paso a árboles altos y muros imponentes que escondían Villa El Encinar, a las afueras de Madrid. Finalmente, el vehículo se detuvo ante una verja metálica gigantesca que se abrió de forma automática. Vanessa contuvo la respiración al ver la construcción que se alzaba al fondo. Una Villa El Encinar a las afueras de Madrid, majestuosa, de arquitectura clásica, rodeada de un césped impecable y una fuente central que arrojaba chorros de agua cristalina. Recuerdos infantiles irrumpieron en su mente como ráfagas de luz. Se vio corriendo por aquel jardín. Escuchó la risa de un hombre que la alzaba en brazos cerca de la fuente. Sus ojos se humedecieron, esta vez por una nostalgia profunda hacia unos padres que ya no estaban. El coche se detuvo frente a la puerta principal. Una fila de empleados domésticos la esperaba en formación perfecta. En cuanto Vanessa bajó, todos inclinaron la cabeza al unísono y la recibieron con un «Bienvenida de nuevo, señora», que la envolvió en una cálida sensación de pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que regresaba al lugar al que realmente pertenecía. Don Renato la guió hacia el interior. El salón conservaba el mismo aspecto que en sus recuerdos difusos. Grandes cuadros en las paredes, muebles antiguos de gran valor y una atmósfera de elegancia contenida.
Sin embargo, no había tiempo para dejarse llevar por la melancolía. Don Renato le recordó que el día estaría repleto de compromisos. El primero, su transformación física. La condujeron a una sala acondicionada, como un salón de belleza privado, un equipo de profesionales esteticistas, estilistas, un médico personal la esperaba. Durante horas, Vanessa fue sometida a un cuidado minucioso, desde la piel castigada por el estrés hasta el cabello descuidado por años de vida austera junto a Jairo. Después, llegó el momento de elegir ropa. Don Renato la llevó a un vestidor tan grande que superaba con creces el tamaño de su antiguo apartamento alquilado. Filas y filas de vestidos largos de diseñadores prestigiosos, telas de seda, algodón de la mejor calidad, pañuelos y hijabs de cortes elegantes colgaban ordenados por colores. No había una sola prenda desgastada. Vanessa deslizó los dedos por las telas, sintiendo la suavidad bajo la yema de los dedos. Escogió un vestido largo de corte sencillo, pero con un aire de autoridad serena y un hijab a juego. Cuando se colocó frente al enorme espejo de cuerpo entero, casi no se reconoció. La mujer que la miraba ya no era la esposa desaliñada y triste de un hombre cruel, sino alguien erguida, con el rostro iluminado y la mirada firme, irradiando la presencia de una líder que reclamaba su lugar. El paso siguiente era mucho más exigente: la transformación interna. Don Renato la llevó al despacho que había pertenecido a su padre. Sobre la enorme mesa se amontonaban carpetas con informes financieros, organigramas y documentos confidenciales. Le explicó que don Eduardo le había legado la mayoría de las acciones de un conglomerado empresarial inmenso y que una de las empresas del grupo era precisamente donde trabajaba Jairo. Aquello sería su arma principal. Vanessa tomó asiento en la silla de cuero que había sido de su padre y empezó a devorar información, balances, estructuras de mando, perfiles de los directivos. Su mente, siempre despierta pero subutilizada durante años de matrimonio, trabajó con rapidez. Se centró especialmente en los proyectos que dirigía Jairo, localizando puntos débiles, irregularidades y decisiones sospechosas. A su lado, don Renato respondía a sus preguntas y llenaba los vacíos con datos precisos. Pasaron la noche casi en vela, preparando la aparición de Vanessa en el mundo corporativo, una entrada que haría temblar el universo de Jairo. A la mañana siguiente, en otro punto de Madrid, España, Jairo vivía lo que creía ser el mejor día de su vida. Acababan de ascenderlo, y en la oficina organizaba una comida para Bárbara y algunos compañeros para celebrar tanto la promoción como el reciente divorcio, que para él significaba libertad. Reía a carcajadas, convencido de que el mundo estaba a sus pies. No imaginaba que un vendaval se acercaba directo hacia él. A las 10 en punto, el bullicio de la oficina se congeló. Todas las pantallas de los ordenadores, las televisiones del vestíbulo y los proyectores de las salas de reuniones cambiaron de golpe. El sistema interno había sido intervenido para transmitir un comunicado urgente. El logotipo del Torre Altamira, en el Paseo de la Castellana, Madrid, rara vez utilizado, apareció en todas partes, creando un silencio expectante. Un texto grande se desplegó lentamente. Anuncio importante. Cambio en la estructura de propiedad. Jairo frunció el ceño, confundido, preguntando a sus colegas qué estaba ocurriendo. Nadie lo sabía. La atmósfera festiva que Jairo había creado se desvaneció en tensión y murmullos. El texto en las pantallas cambió. Se daba la bienvenida a la nueva propietaria, quien llegaría al Torre Altamira, en el Paseo de la Castellana, Madrid, para realizar una inspección sorpresa y una reestructuración de la dirección. Un escalofrío recorrió la espalda de Jairo sin motivo aparente. Trató de convencer a su ego de que aquello no afectaría su recién estrenada posición. Se equivocaba. Fuera del edificio, una caravana de coches de lujo se detuvo frente a la puerta principal. Guardias de seguridad salieron apresurados a despejar el camino. Del coche principal bajó primero don Renato, quien abrió la puerta trasera. Unos tacones finos tocaron el asfalto. La tela de un vestido largo se agitó con elegancia. Vanessa se irguió frente al Torre Altamira
alzando la vista hacia el piso donde sabía que trabajaba Jairo. Se acomodó el hijab con un gesto sereno y avanzó hacia el vestíbulo, recibiendo miradas de admiración y reverencia de todos los empleados que se cruzaban con ella. El eco de sus pasos sobre el mármol sonaba como una cuenta regresiva hacia la caída de quienes la habían traicionado. En la planta ejecutiva, el aire parecía más frío que nunca. La tensión se podía cortar, pero Jairo, ajeno a todo, se sentía en la cima. La llamada repentina de la secretaria de dirección, citándolo en la sala de juntas principal, la interpretó como una señal positiva. En su mente, el nuevo propietario querría felicitarlo por su gran labor y quizás ofrecerle otro aumento. Se miró al espejo del baño, ajustó la corbata, peinó su cabello y sonrió a su propia imagen, imaginando elogios y halagos. Era, según él, un hombre por fin libre de la carga de Vanessa. Caminó por el pasillo hacia la sala de juntas con la barbilla en alto, ignorando las miradas inquietas de algunos empleados veteranos. Se cruzó con el responsable de recursos humanos, pálido y nervioso, pero no le dio importancia. Al llegar ante las grandes puertas de madera, respiró hondo y sin molestarse en llamar, las empujó como un triunfador. Esperaba aplausos, o al menos sonrisas corteses. Lo recibió un silencio sepulcral. La sala era amplia, dominada por una mesa oval brillante. Todos los directores y altos mandos estaban ya sentados en sus lugares, con el rostro tenso, mirando fijamente sus documentos para evitar cruzar la mirada con él. En la cabecera de la mesa, la imponente silla de director general estaba ocupada por una figura de espaldas. El respaldo alto ocultaba a la nueva dueña. Solo se veían los hombros cubiertos por una tela elegante. A su lado, firme como un guardián, se encontraba don Renato. Jairo lo reconoció como el hombre del Hospital Santa María de Madrid, aquel que había defendido a Vanessa, pero su orgullo lo llevó a pensar que debía de ser algún asistente. Para romper la tensión, empezó a hablar con tono alto y seguro, presentándose como el mejor gestor de proyectos de la empresa. Lanzó un discurso sobre su visión y su compromiso, como si estuviera en una ceremonia de premiación. Nadie respondió. No hubo un solo gesto de aprobación, solo el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes insonorizadas. Pasados unos minutos, se sintió ridículo y cortó su monólogo, molesto, exigiendo saber por qué nadie lo escuchaba. Entonces, la silla de la cabecera empezó a girar lentamente, sin emitir ruido alguno. Para Jairo, fue como una escena a cámara lenta de una película de terror. Primero vio una mano femenina sosteniendo una pluma costosa, luego la manga de un vestido largo de seda, después el borde impecable de un hijab y por último, un rostro que conocía mejor que ninguno. El tiempo se detuvo para él. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. La boca se le quedó entreabierta, incapaz de pronunciar sonido. El color se borró de su cara hasta dejarla del tono de la cera. En la silla del máximo poder se encontraba Vanessa, pero no la Vanessa pálida y débil del hospital días atrás. Era una Vanessa distinta, resplandeciente, con un aura de autoridad capaz de aplastar su ego sin esfuerzo. La mirada de Vanessa era fría y aguda, perforaba las defensas mentales de Jairo sin esfuerzo. Él dio un paso atrás, con las piernas temblorosas, murmurando que aquello era imposible, que debía de tratarse de una broma pesada. Intentó reír, pero solo logró una risa rota, histérica, mientras la señalaba con el dedo y pedía a gritos que sacaran de allí a esa loca. Ordenó al personal de seguridad que la expulsara. Protestó ante los directivos por permitir que su exmujer estuviera en la sala. Un sudor frío empezó a perlar las sienes de todos. Entonces, don Renato avanzó un paso y habló con una voz firme que cortó de raíz la histeria de Jairo. Explicó que la mujer sentada en la cabecera era la legítima dueña del 90% de las acciones del grupo, la única heredera del consorcio matriz, Vanessa, la misma a la que él había despreciado. Las piernas de Jairo se aflojaron, se sostuvo a duras penas en el respaldo de una silla vacía. El golpe de realidad
fue más brutal que cualquier puñetazo. La esposa, a la que había tachado de inútil y pobre, resultaba ser la verdadera propietaria del lugar del que él vivía. Vanessa lo miró sin expresión, como si observara a un insecto molesto. Con un gesto lento pero seguro, tomó el dossier del gran proyecto que él tanto había presumido y lo levantó para que todos lo vieran. Luego, lo dejó caer al suelo. A propósito, el estruendo del fajo de papeles golpeando el mármol resonó en el silencio como un veredicto. Fue entonces cuando habló por primera vez en aquella sala. Su voz era tranquila, pero cada sílaba contenía veneno para la carrera de Jairo. Llamó basura al proyecto, exactamente igual que él la había llamado a ella. Detalló uno por uno los fallos, las manipulaciones de datos, las pequeñas corrupciones que habían pasado desapercibidas para la antigua dirección. Don Renato lanzó sobre la mesa un conjunto de documentos de auditoría que respaldaban cada palabra. Vanessa declaró que no pensaba tolerar en su empresa a un gerente incompetente y sin moral. Jairo, empezando a salir del shock, intentó defenderse. Cambió su tono altivo por uno suplicante, invocando los años de matrimonio, los momentos compartidos, intentando despertar compasión. Pero Vanessa lo cortó con frialdad. «Tienes dos opciones», dijo. La primera, despido disciplinario y una multa contractual de 35.000 euros por violaciones graves al código ético. La segunda, si no puedes pagar, aceptas un descenso al puesto más bajo de la empresa, en el almacén, cobrando salario mínimo, mientras te descontamos el sueldo durante años para saldar tu deuda. El rostro de Jairo se deformó. Aquella cantidad de dinero era inalcanzable, especialmente después de haber dilapidado sus ahorros en la vida de lujo que llevaba con Bárbara. Vanessa no tenía intención de darle margen para maniobrar. Pulsó un botón del intercomunicador y pidió la presencia de seguridad. Dos guardias corpulentos entraron de inmediato. «Acompañen al nuevo empleado de almacén a su puesto en el sótano», ordenó con calma. Jairo fue sacado de la sala de juntas como un delincuente, observado por las miradas de desprecio de quienes antes lo adulaban. La puerta se cerró detrás de él, y para Vanessa fue como cerrar un capítulo. Retomó la agenda de la reunión, con la junta como si acabara de deshacerse de un simple inconveniente administrativo. El almacén subterráneo de la Torre Altamira era un mundo aparte. No había aire acondicionado, ni alfombras mullidas, ni perfume caro, solo calor sofocante, polvo suspendido bajo la luz mortecina de los fluorescentes y un olor a cartón y sudor. Jairo se plantó en medio del pasillo con su nuevo uniforme de tela áspera, demasiado apretado en la cintura. Sus zapatos de piel, antes relucientes, estaban cubiertos de polvo gris. Admiró con desesperación las interminables columnas de cajas que se alzaban hasta el techo. Hacía apenas unas horas había sido un jefe dando órdenes desde una silla cómoda. Ahora debía levantar aquellas cajas una por una. El jefe de almacén, un hombre mayor al que Jairo había humillado muchas veces por detalles insignificantes, se plantó frente a él con una sonrisa torcida de satisfacción. Le dio instrucciones con un tono tan brusco como el que Jairo usaba antes. Debía mover 500 cajas desde la zona de descarga hasta el rincón más lejano antes de la hora de comer. Si no terminaba, no descansaba. Jairo protestó indignado. Aquello era trabajo de peón, no de un licenciado como él. El jefe de almacén se encogió de hombros y le recordó que, según la nueva dueña, eso era exactamente lo que era, un peón más. Sin elección, Jairo empezó a cargar cajas. Eran pesadísimas, llenas de archivos. Tras apenas 10 cajas, sentía la espalda partida. El sudor empapaba su uniforme, desprendiendo un olor agrio. Sus manos, acostumbradas al teclado y a la pluma, se llenaban de ampollas. Pero peor que el dolor físico era la vergüenza. Algunos exsubordinados que pasaban por allí lo reconocían. Susurraban señalándolo, riéndose por lo bajo. Comentaban sobre el karma que había llegado rápido para el jefe arrogante, que ahora terminaba rebajado a cargador. Jairo agachó la cabeza, ocultando el rostro tras una pila de cartones
tragándose las lágrimas de rabia. Al finalizar la jornada, salió del edificio, arrastrando los pies, el cuerpo hecho trizas. Buscó automáticamente las llaves del coche en el bolsillo, solo para recordar que el vehículo ya no estaba donde solía aparcar. La financiera se lo había retirado esa misma tarde tras 3 meses sin pagar las cuotas. En el pasado, Vanessa había ido cubriendo esos retrasos con dinero extra, pero ahora esa fuente se había cortado. Jairo tuvo que subirse a un transporte público abarrotado, algo que no hacía desde hacía años. El calor, el olor a sudor, el miedo a los carteristas, todo lo irritaba profundamente. Cuando llegó al lujoso apartamento que había alquilado con Bárbara un mes atrás, esperaba encontrar al menos un poco de consuelo, pero al abrir la puerta lo recibió un grito histérico. El salón estaba patas arriba, con bolsas de compras tiradas por el suelo. Bárbara, con el rostro enrojecido, sostenía varias tarjetas de crédito en la mano. Se las lanzó a la cara, vociferando que todas habían sido rechazadas en su tienda favorita. La habían humillado delante de sus amigas. La cajera le había dicho que las tarjetas estaban bloqueadas por falta de fondos. Exigía una explicación, acusando a Jairo de ser un inútil con el dinero. Cansado y roto, Jairo explotó. Le gritó que todo era culpa de la avaricia de ambos. Entre aspavientos, le contó lo ocurrido en la oficina. Que Vanessa era la verdadera dueña, que él había sido degradado a obrero de almacén y que arrastraba una multa de cientos de miles de euros. Bárbara no mostró compasión alguna. Al contrario, se enfureció aún más. Lo insultó por haber sido tan tonto como para no averiguar quién era realmente su esposa durante todos esos años. La discusión subió de tono. Se intercambiaron reproches y palabrotas. Ya no quedaba rastro del amor que habían proclamado, solo el miedo a caer en la miseria. Al día siguiente, Bárbara, incapaz de aceptar su nueva vida pobre, tomó una decisión impulsiva. Convencida de que Vanessa no tenía derecho a tratarlos así, se maquilló de forma exagerada. Se puso un vestido ya algo desgastado y se presentó en el Torre Altamira, en el Paseo de la Castellana, Madrid. Atravesó el vestíbulo a gritos, exigiendo ver a Vanessa. Las recepcionistas intentaron detenerla, pero Bárbara se desató como una furia, empujando y chillando hasta provocar un escándalo que atrajo la atención de todos. Se proclamaba víctima, acusando a Vanessa de haberle robado todo. Creía que si la avergonzaba en público, ella cedería y les daría dinero. En lugar de eso, su espectáculo llamó a la reina fuera de su guarida. Las puertas del ascensor VIP se abrieron y Vanessa salió acompañada por don Renato y varios miembros del equipo ejecutivo. No mostraba ni enfado ni vergüenza, solo una serenidad fría que imponía. El vestíbulo se quedó en silencio. Bárbara, al verla, intentó abalanzarse sobre ella, pero 2 guardias de seguridad la sujetaron por los brazos. Ella se debatía, insultando a Vanessa a voz en grito, exigiendo que le devolviera los bienes de Jairo. Vanessa se acercó con paso pausado, se detuvo a 1 metro de ella. No necesitó alzar la voz. Bastó una entonación firme para que todos escucharan. Yo no le he quitado ni un solo bien, a Jairo dijo, porque él nunca tuvo nada que no fuera mío. Todo lo que disfrutaba era producto de mi trabajo y de mi dinero, que él y tú me robaban. Clavó la mirada en los ojos de Bárbara y esbozó una sonrisa ladeada. Luego hizo un gesto al jefe de seguridad para que se encargara de la basura. Los guardias agarraron a Bárbara por los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia la salida. Ella pataleaba, soltando insultos sin control. Al pasar junto a Vanessa, ésta se inclinó apenas y susurró en su oído con una frialdad cortante: «Quédate con tu hombre, llévate todo lo que queda de mi exmarido. Yo ya no necesito mercancía de segunda mano, con la moral rota». Las palabras atravesaron la dignidad de Bárbara como una lanza. Fue arrojada al pavimento caliente de la calle, frente a la mirada curiosa de decenas de personas. Las puertas automáticas se cerraron de inmediato, separando a una Bárbara humillada del interior del edificio, donde Vanessa permanecía en su torre de cristal. Bárbara rompió a llorar sobre el asfalto, consciente de que había perdido la batalla antes siquiera de empezarla. Esa misma noche,
Una lluvia torrencial cayó sobre Madrid, España, como si el cielo llorara al contemplar la negrura del corazón humano que estaba a punto de quedar al descubierto. En su despacho amplio y acogedor, Vanessa permanecía pensativa, mirando las gotas golpear los cristales. Los truenos retumbaban en la distancia, acompañando el silencio nocturno. Desde que tomó el control de la empresa y devolvió a Jairo y Bárbara una pequeña parte del dolor que le causaron, sentía que parte de la carga se había aligerado. Sin embargo, algo seguía sin encajar. La causa de su repentina caída en coma. El médico había hablado de estrés extremo y agotamiento, pero su cuerpo le decía otra cosa. El malestar previo al desmayo había sido demasiado extraño. Se escucharon 3 golpes suaves en la puerta y la voz de don Renato pidiendo permiso para entrar. Llevaba en la mano una carpeta negra, distinta de las coloridas carpetas habituales. El rostro del hombre estaba más serio que nunca, con las arrugas de la frente marcadas con fuerza. Depositó la carpeta frente a Vanessa con una lentitud casi ritual, como si colocara un artefacto peligroso. Ella lo miró buscando respuestas, pero él solo asintió, invitándola a leer por sí misma. Con el corazón acelerado, Vanessa abrió la carpeta. La primera página era un informe toxicológico de un prestigioso laboratorio forense privado. Sus ojos recorrieron las líneas llenas de términos médicos hasta detenerse en una frase subrayada en rojo. En su sangre se habían encontrado restos de sustancias químicas altamente tóxicas, similares a veneno para ratas y arsénico, en dosis pequeñas pero letales al acumularse. Las manos de Vanessa empezaron a temblar. Un mareo la obligó a aferrarse al borde de la mesa. Aquello no era una enfermedad ni cansancio. Alguien había intentado envenenarla lentamente. Pasó a la siguiente página, esperando encontrar un error, pero se topó con algo aún peor. Don Renato había contratado a un detective privado para seguir los pasos de Jairo y Bárbara durante el mes previo al coma. Las páginas incluían fotos algo borrosas pero claras de Bárbara comprando sustancias sospechosas en un mercado negro de productos químicos. También había copias de facturas por la compra de venenos y registros de envases hallados en la basura de su apartamento. El relato era evidente. No solo habían sido infieles, sino que también conspiraron para matarla. De pronto, Vanessa recordó cómo, semanas antes de enfermar, Jairo se había vuelto especialmente atento con sus cenas y bebidas. Cada noche le preparaba un vaso de leche caliente o una infusión relajante para que durmiera mejor. En aquel momento, ella lo interpretaba como un gesto de cariño y preocupación. Ahora cada sorbo de aquellas bebidas se transformaba en un paso más hacia la tumba que Jairo y Bárbara cavaban con paciencia. Los dolores de cabeza insoportables, las náuseas constantes, la caída repentina en coma, todo tenía un origen, el veneno cuidadosamente dosificado por la persona que dormía a su lado. Con expresión sombría, don Renato explicó el motivo final. Jairo había contratado a escondidas una póliza de seguro de vida a nombre de Vanessa por un valor de varios cientos de miles de euros. Si ella moría por una enfermedad repentina, él como único beneficiario, pues su verdadera identidad aún no se había revelado, cobraría una suma capaz de financiar una vida de lujo en el extranjero junto a Bárbara. Las lágrimas surcaron el rostro de Vanessa, pero ya no eran de tristeza, sino de furia. Se imaginó a Jairo, observándola empeorar día tras día, quizás sonriendo por dentro. El plan era perfecto. Sin la aparición de don Renato y sin las pruebas médicas, su muerte habría sido catalogada como natural y Jairo estaría celebrando en alguna playa lejana mientras ella yacía en una tumba anónima. Don Renato le preguntó en voz baja qué deseaba hacer ahora. Si quería, podían acudir a la policía de inmediato. Con aquellas pruebas, Jairo y Bárbara podrían ser arrestados esa misma noche. Vanessa se quedó mirando la oscuridad más allá de la ventana, iluminada por un relámpago que endureció sus facciones. Negó con la cabeza. Sería demasiado fácil, murmuró. La cárcel es poco castigo para ellos.
Quiero verlos caer mucho más abajo antes de que los barrotes se cierren. Quiero que saboreen la esperanza, que vuelen un poco y después que se estrellen sin poder levantarse. Con un tono sereno pero cargado de amenaza, le pidió a don Renato que guardara las pruebas unos días más y preparara el escenario para un último acto teatral. Confesó que, al principio, solo había querido arruinarlos económicamente, obligarlos a trabajar duro para entender lo que cuesta ganarse la vida. Pero después de saber que habían querido matarla, su objetivo cambió. Se aseguró de que no solo perdieran el dinero, sino también la dignidad, la reputación y cualquier proyecto de futuro. Apretó entre los dedos el informe toxicológico, arrugándolo, y prometió que aquellas lágrimas serían las últimas que derramaría por su mala suerte. Al día siguiente, sería jueza y verdugo de su propio pasado. Pasó una semana desde que Jairo fue degradado al almacén. Su vida, junto a la de Bárbara, se hundió en la miseria más absoluta. Vivían en una habitación húmeda y diminuta de una pensión en el barrio de Vallecas, Madrid, muy lejos del lujo del apartamento anterior. El dinero que quedaba de los ahorros de Bárbara ya se había ido pagando deudas generadas por su desenfrenado estilo de vida y el sueldo de Jairo aún no llegaba a la cuenta. Comían fideos instantáneos, compartiendo un solo paquete para los dos y racionando el gas. La luz se cortaba por impago con frecuencia y el agua salía del grifo con olor a óxido. Cada día era una pelea distinta. Bárbara lo culpaba por su ruina y él la culpaba a ella por sus excesos. Aquella noche, Jairo estaba sentado sobre un colchón fino y maloliente tirado en el suelo, pensando en la multa de cientos de miles de euros que jamás podría pagar. Si no lo hacía, se vería condenado a ser esclavo laboral para siempre o terminaría en la cárcel. En medio de su angustia, sonó el teléfono. Había recibido un mensaje de Vanessa. El corazón casi se le detuvo. Con dedos trémulos abrió la conversación. El texto era breve, pero para él fue como un oasis en el desierto. Vanessa lo invitaba a cenar. Decía que después de reflexionar, quizá había sido demasiado dura y quería hablar de una posible reconciliación y de retirar la multa. Jairo saltó de alegría. Despertó a Bárbara, que dormía, dándole la espalda, y le mostró el mensaje con ojos brillantes. Exaltado, aseguró que su plan había funcionado. Estaba convencido de que Vanessa todavía lo amaba. Decía que una mujer tan ingenua no podría odiarlo por mucho tiempo, que seguro solo había actuado bajo la influencia de quienes la rodeaban. Bárbara, al principio, sospechó de una trampa, pero sus ganas de volver a una vida de lujo ahogaron cualquier prudencia. Jairo la convenció de que aquella era la gran oportunidad para arreglarlo todo. Si lograba embaucar a Vanessa nuevamente, podrían conseguir parte de su fortuna o, al menos, librarse de la deuda que los aplastaba. Empezaron a prepararse. Aunque casi no les quedaba ropa decente, muchos de sus mejores conjuntos habían sido vendidos para comprar comida. Jairo desempolvó un viejo traje arrugado que olía a humedad. Bárbara pidió prestado un vestido a una vecina de la pensión en el barrio de Vallecas, Madrid. Aunque le quedaba algo grande, se maquilló con los restos de cosméticos que conservaba, intentando disimular el cansancio de su rostro. Frente a un espejo resquebrajado, se animaron mutuamente, convenciéndose de que aún podían aparentar ser una pareja de clase alta. Jairo se peinó, ensayó su sonrisa más dulce y su mirada suplicante, las mismas que antes habían derretido el corazón de Vanessa. Gastaron los últimos billetes que tenían en un taxi para llegar al Hotel Real Gran Castilla, en el centro de Madrid, donde ella los había citado. Al entrar en el vestíbulo, se sintieron diminutos. Las lámparas de cristal, la impecable atención del personal y los huéspedes elegantes los hicieron sentirse fuera de lugar. Pero Jairo apretó la mano de Bárbara, instándola a mantener la cabeza en alto. Un recepcionista los condujo a un salón privado en una planta superior. Jairo interpretó aquella atención especial como una señal de que Vanessa quería reconciliarse. En su imaginación ya la veía pidiéndole perdón, llorando en sus brazos y rogándole que volviera a dirigir la empresa. Un camarero abrió las puertas del salón. La estancia estaba bellamente decorada con flores frescas
y una mesa dispuesta con esmero. Al fondo, en un pequeño escenario iluminado con una luz suave, estaba Vanessa. Llevaba un vestido de noche recatado pero lujoso, y su porte imponía respeto. No sonreía, pero Jairo interpretó su rostro neutro como contención emocional. No había ningún otro invitado, solo Vanessa, unos cuantos camareros inmóviles y el eco de sus propios pasos. El silencio del salón le pareció solemne, casi sagrado. Soltó la mano de Bárbara y avanzó hacia el escenario, adoptando la expresión compungida que había ensayado. Sus ojos se humedecieron de manera calculada. Llamó a Vanessa por su nombre con un tono suave y comenzó a recitar un discurso melodramático, que estaba arrepentido, que sufría sin ella, que había comprendido que era la única mujer a la que había amado. Bárbara permaneció unos pasos atrás, con la cabeza ligeramente inclinada, fingiendo arrepentimiento según el guión que él le había dictado. Al acercarse más, Jairo notó que Vanessa no se movía ni retrocedía. Lo tomó como una señal de que estaba cediendo. Cuando ya casi podía tocarla, abrió los brazos dispuesto a abrazarla y cerrar así la trampa. Pero en el último segundo, Vanessa dio un paso atrás con firmeza. Su rostro cambió. Ya no era neutro, sino abiertamente asqueado. Levantó la mano con la palma extendida entre ellos como una barrera. Con voz clara que resonó por todo el salón, ordenó: «Alto. No te atrevas a tocarme con esas manos sucias». Jairo se quedó congelado, con los brazos aún abiertos, la sonrisa convertida en una mueca. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, Vanessa señaló algo detrás de él. Una gran pantalla descendía del techo, proyectando una luz blanca sobre las paredes. Antes de hablar de amor o perdón, dijo ella: «Mira eso». Las luces del salón se apagaron de golpe, dejando únicamente el resplandor de la pantalla. El corazón de Jairo empezó a golpearle las costillas con violencia. En la pantalla apareció la imagen nítida de una cocina, la de su antigua casa. En una esquina, con la fecha de un mes antes, se veía claramente a Bárbara de espaldas, vertiendo un polvo de un sobre pequeño en un vaso de leche. A su lado, él mismo removía el líquido con una cucharilla, riendo. Después, las imágenes mostraban cómo colocaban el vaso en la mesita de noche de Vanessa, comentando la dosis, bromeando con que así se acabaría antes todo, y hablando de los viajes por Europa que harían con el dinero del seguro. Jairo sintió que las piernas no le respondían. Intentó negar con la cabeza, pero la mandíbula se le quedó rígida. Cada carcajada suya, amplificada por los altavoces, se clavaba ahora con violencia en sus propios oídos. Bárbara cayó al suelo de rodillas, pálida, con las manos en la boca para contener un grito. Cuando el video terminó, la pantalla se volvió negra y el silencio se hizo más denso que nunca. Jairo tragó saliva, desesperado por improvisar una excusa, decir que aquello era un montaje, una manipulación digital, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, todas las luces del salón se encendieron a máxima potencia. Jairo parpadeó, cegado. Cuando sus ojos lograron acostumbrarse, descubrió que el salón no estaba vacío. En las mesas, ocultas en las sombras que antes no había percibido, se sentaban decenas de personas. En primera fila estaban los principales inversores de la empresa, la junta directiva que lo había degradado y varios socios veteranos de don Eduardo, todos observándolo con un desprecio que helaba la sangre. A un lado, un grupo de periodistas sostenía cámaras y micrófonos, grabando cada una de sus reacciones. Cerca de la puerta, alineados con rigidez, varios policías uniformados esperaban instrucciones. No era una cena de reconciliación. Era un juicio público, meticulosamente diseñado por Vanessa para desnudar sus crímenes ante el mundo. Ella no solo quería detenerlos, quería asegurarse de que nunca volvieran a levantar la cabeza sin que todos recordaran quiénes eran. Vanessa lo observó arrodillado, tal como había previsto. Recordó lo que él mismo le había dicho en el Hospital Santa María de Madrid, que jamás se arrodillara para pedirle que volviera. Ahora lo tenía postrado, pero no por amor, sino por miedo. Tomó el micrófono que le acercó don Renato. Su voz llenó la sala, serena pero implacable.
Explicó a los presentes que aquello que acababan de ver era la razón por la que había sido tan dura con su exmarido. Dijo que quizá podría perdonar una infidelidad y hasta un robo de dinero, pero jamás un intento de asesinato premeditado. Jairo trató de arrastrarse hasta sus pies, con lágrimas resbalando por su rostro, alegando que se había dejado llevar, que no lo había pensado bien, que todo había sido idea de Bárbara. La señaló con el dedo, intentando cargar sobre ella toda la culpa. Bárbara, que hasta entonces temblaba en silencio, reaccionó como una fiera. Se lanzó sobre él a golpes, arañándolo, gritando que había sido Jairo quien contrató el seguro, quien insistió en aumentar la dosis del veneno, quien planeó absolutamente todo. Los periodistas no dejaron de tomar fotos. Los invitados apartaban la mirada, asqueados ante aquel espectáculo degradante. Vanessa hizo un gesto al jefe de los agentes. El comandante avanzó con las esposas en la mano. Antes de que se llevaran a Jairo, ella pidió un instante. Sacó de su bolso una hoja arrugada y plastificada, la nota que él le había dejado en la mesilla del Hospital Santa María de Madrid, aquella en la que la abandonaba y le ordenaba pagar sola los gastos. Se acercó despacio, manteniendo la distancia, y deslizó la nota en el bolsillo del traje de Jairo. Esta carta, susurró, es la prueba final. Es tu propia letra, tu propia confesión de que me dejaste morir sola. Es el complemento perfecto al video para demostrar que querías mi muerte. El chasquido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas sonó como el final de toda esperanza. Jairo miró a Vanessa por última vez, viendo a la mujer que había despreciado convertida ahora en una reina rodeada de respeto. Él no era más que un criminal camino a la cárcel. Los policías se llevaron a Jairo y a Bárbara entre el destello incesante de las cámaras. No quedaba nada de su arrogancia ni de su estilo de vida ostentoso. Aquella noche marcó el final de su historia y el inicio de la verdadera libertad de Vanessa. Ella los observó hasta que desaparecieron tras la puerta. Luego soltó un largo suspiro, como si expulsara de su pecho todos los fantasmas del pasado. Era, simbólicamente, el capítulo 10 de su vida, el del karma y la libertad. 6 meses después de aquella detención que sacudió los periódicos, la rueda de la vida había girado por completo, colocando a cada uno en el lugar que realmente merecía. En la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, Jairo se acurrucaba en un rincón de una celda fría y húmeda. Las paredes de cemento eran ahora su única compañía. Había sido condenado a 20 años por intento de homicidio y fraude de seguros, pero la reja no era su único castigo. El peso de la caída, del lujo, al desprecio absoluto, había quebrado su mente y su cuerpo. Sufrió un ictus ligero al mes de ingresar, dejándole la mitad del cuerpo parcialmente paralizado. La comisura de la boca se le ladeaba y hablaba con dificultad. Cada día miraba fijamente la puerta de la celda, esperando la visita de alguien. Nadie llegaba. Sus antiguos compañeros de trabajo lo habían borrado de su memoria o se burlaban de él en privado. Su familia, avergonzada, cortó todo contacto. Bárbara, la mujer por la que lo arriesgó todo, estaba presa en otro centro, donde se rumoreaba que protagonizaba peleas constantes con otras reclusas. Jairo estaba verdaderamente solo. En las noches, en el silencio apenas roto por los sonidos de la cárcel, la figura de Vanessa se le aparecía una y otra vez. Recordaba cómo ella le masajeaba los pies tras largas jornadas, cómo le preparaba sus comidas favoritas, cómo lo cuidó cuando tuvo fiebre. El arrepentimiento lo golpeaba como un mar embravecido contra una roca. Lloraba sin emitir sonido, dejando que las lágrimas se mezclaran con la suciedad del suelo. Comprendía ahora cuán estúpido había sido al tirar un diamante por recoger una piedra, tal como le había dicho don Renato. Había tenido una esposa perfecta, generosa y rica, y la perdió por ambición y lujuria. Ahora, enfermo y lisiado, no había nadie que lo alimentara o lo limpiara. Su infierno era el resultado directo de sus propias decisiones, y tendría que habitarlo durante largos años. En el otro extremo de Madrid, España, en la parte más alta de la moderna Torre Altamira, Vanessa se apoyaba en la barandilla de la terraza de su despacho.
La brisa de la tarde acariciaba su rostro y movía suavemente la tela de su hijab. A sus pies se extendía la ciudad, iluminada por un atardecer dorado. Se había ganado el respeto no solo como heredera, sino como una empresaria firme y justa. Bajo su liderazgo, las compañías de su padre habían crecido de forma sólida. Sin embargo, su mayor logro no estaba en los números, sino en la Fundación Luz de Diamante, inaugurada una semana antes. Esta fundación, con sede en Madrid, estaba dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y madres solas abandonadas por sus parejas. Vanessa no quería que ninguna otra mujer se sintiera tan indefensa como ella se había sentido en aquella cama del Hospital Santa María de Madrid. Allí se ofrecía asesoría legal, formación profesional y capital inicial para pequeños negocios. Cada vez que veía a una mujer recuperar la sonrisa, levantarse y construir una nueva vida lejos del maltrato, sentía una satisfacción más profunda que cualquier beneficio económico. Su corazón, antes lleno de heridas, ahora estaba colmado de propósito. Ya no había espacio para el rencor. Las puertas de cristal de la terraza se abrieron y don Renato salió con 2 tazas de té humeante. Llevaba en el rostro una expresión de orgullo sereno. Depositó una de las tazas sobre la mesa y se colocó a su lado, contemplando el horizonte. En su mente revivía la primera vez que la vio en el Hospital Santa María de Madrid, frágil y rota, y no podía evitar asombrarse ante la mujer poderosa y compasiva que tenía ahora delante. Sentía que por fin había honrado la promesa hecha a don Eduardo, encontrar y proteger a su hija. Tras unos minutos de silencio compartido, miró a Vanessa y le hizo una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Feliz, señora? Vanessa se quedó callada unos segundos, dejando que la pregunta flotara en el aire. Respiró hondo, llenando sus pulmones con la sensación de libertad que tanto le había costado alcanzar. En el pasado había puesto su felicidad en manos de Jairo. Creía que su vida solo tenía sentido si lo complacía. Hoy entendía que la verdadera felicidad no se mendiga, se construye. No depende de un marido ni de un título, sino de sentirse en paz con una misma y de poder hacer el bien. Se volvió hacia don Renato con la sonrisa más luminosa que él le había visto jamás. «Soy muy feliz», respondió con firmeza, «porque mi felicidad ya no depende de que alguien me quiera o me apruebe. Es mía. La he construido con mi propio esfuerzo y con cada lágrima que derramé». Levantó la taza como si brindara por el futuro. Observó el cielo que se teñía de tonos anaranjados y dorados. Su historia de dolor había llegado a su fin. Ahora se abría ante ella una página nueva, llena de esperanza. Bebió un sorbo de té y sintió su calor expandiéndose por todo el cuerpo. Estaba lista para recibir el mañana con el corazón ligero y el alma libre. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es solo la historia de Vanessa. Es la historia de cualquiera que alguna vez fue traicionado, subestimado o tratado como basura. Y aún así, decidió levantarse y recuperar su dignidad. Antes de irte, tómate un segundo para hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás construyendo tu vida sobre personas que te sostienen? ¿O sobre personas que, como Jairo y Bárbara, solo esperan el momento perfecto para soltarte la mano? A veces, el verdadero giro de la vida no es cuando el malo cae, sino cuando tú decides no volver a mendigar amor donde solo hay interés. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar o te removió algún recuerdo, me encantaría leerte. Comenta la palabra diamante si llegaste hasta el final, para que yo sepa que eres de los que se quedan hasta el último capítulo y no se conforman con la versión corta de la vida. Y si alguna vez te has sentido como Vanessa traicionada, usada o infravalorada, también puedes dejar un corazón o compartir, solo si te nace, qué aprendiste de esa experiencia. A veces leer a otros nos recuerda que no estamos tan solos como creemos. No te vayas sin hacer algo por este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque vienen historias aún más intensas, con finales que no siempre son justos, pero sí muy reales. Deja tu like si quieres que YouTube siga mostrando este tipo de relatos y podamos construir una comunidad de personas que aman las historias con moraleja.
Comparte este video con alguien que necesite una señal para dejar de aguantar humillaciones y empezar a tratarse como lo que es, un diamante, no una piedra de la calle. Y recuerda, el verdadero karma no es lo que les pasa a los demás, sino lo que tú decides hacer con el dolor que te dejaron. ¿Lo usas para destruirte o para transformarte en alguien que ya no se vende por migajas? Ya.